Ya, vamos a la lectura bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Muy bien, muy bien. Están atentos. Sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que por la lectura de su palabra, en esta tarde ya seamos fortalecidos, edificados y bendecidos. Señor, permítanos hoy día entender su palabra en el tiempo que vivimos, Señor. Permítanos, Señor, sentirnos desafiados y a la misma vez animados por tu presencia. De manera que podamos, Señor, atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor, y ella provoque vida en nuestros huesos, en nuestra carne, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Recibimos de usted la porción que necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy quiero hablarles acerca de sé ejemplo. Sé ejemplo. Esta es una de las palabras tan conocidas de la iglesia, de las congregaciones, ¿ah? Tan citada para animar a los jóvenes. Pero mientras pensaba en esto, pensaba también un poco en la profundidad de la relación que tenía el apóstol Pablo con Timoteo. Era una relación no eclesiástica, sino que una relación más bien pastoral, ¿ah? Y también a la misma vez paternal. El apóstol Pablo veía a Timoteo como un hijo espiritual. Y esta relación tan particular que el apóstol Pablo tenía con Timoteo hacía que el apóstol Pablo fuera bien directo con él. Yo no sé cómo usted con sus hijos, yo aún no tengo los míos, pero con el Federico yo le digo las cosas como son. Entonces, yo sé que usted con sus hijos es directo, no le anda con rodeos. Si hay algo que no le gusta o algo que tiene que cambiar o algo que tiene que mejorar o algo que no tiene que hacer, usted se lo debería decir, o se lo dice, yo creo, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pablo tenía esa facilidad con Timoteo. Él no tenía pelos en la lengua para decirle las cosas buenas y también las cosas que debía mejorar. Y los consejos que le daba eran directo al hueso. No iba con rodeos, no buscaba poner paños fríos, sino que la verdad que el apóstol Pablo, en esta relación tan amorosa que tenía con Timoteo, él la lanzaba sin anestesia. Y es saludable eso. ¿Ah? Es saludable porque hoy día el apóstol le dice a Timoteo, más que no tuviera en poco su juventud, sino que él le dice, sé ejemplo. Y en esto quiero que profundicemos en lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Es muy profundo, muy interesante esto, porque le da algunas características que ya las vamos a ir desarrollando. Traje 50 características de las cuales usted y yo tenemos que aprender hoy día. ¿Ah? Así que si tiene tiempo, bienvenido sea. Timoteo había aceptado el desafío de responder al llamado de Cristo. Él era un pastor joven, como yo. Tenía aproximadamente la misma edad que yo, 35 años. Había aceptado el llamado de pastorear la iglesia de Éfeso. Y también, no solamente de pastorear, sino que edificar la iglesia del Señor. Con sus 35 años era de un carácter muy especial. Había sido instruido desde pequeño por su madre y por su abuela. Qué importante es la formación de los padres y de los abuelos. El mundo dice que los abuelos están para malcriar a los hijos, a los nietos, perdón. Pero el ejemplo que hoy día tenemos acerca de Timoteo, de Loida, Eunice, ellas son un ejemplo. Hasta el punto de que el apóstol Pablo elogia la fe de joven Timoteo, diciéndole, tú tienes una fe muy particular, es una fe no fingida. Es una fe que yo la vi en tu abuela y que también la vi en tu madre. Entonces es importante cómo a través de las generaciones vamos traspasando esa fe. El apóstol llamaba a Timoteo que él era un verdadero hijo en la fe. Entonces siempre y constantemente lo estaba animando. Qué bueno es poder pronunciar palabras de ánimo para aquel que es parte de la familia de Dios. Palabras de ánimo, y cada vez que podía el apóstol Pablo le recordaba acerca del llamamiento al ministerio. En otras palabras le decía,
Timoteo, no te olvides de servir. Para eso Dios te llamó. Eres joven, no te desvíes. Cuídate de ti mismo, le decía. Entonces, es importante, amada iglesia, que hoy día seamos ejemplo. Ponga la manito en su corazón y diga, debo ser ejemplo. Debo ser ejemplo. Entonces, Dios hoy día quiere animarnos a eso. ¿Ah? Entonces, prestemos atención a estos aspectos que el apóstol Pablo enumera en esta primera carta a Timoteo. Algunas características que nos van a ayudar a nosotros para poder cultivar ese aspecto de ser ejemplo. Es lindo cuando alguien quiere ser como uno. Pero más lindo es cuando la gente nos mira con admiración, nos ve con admiración, con deseo de querer ser, tener eso que usted y yo tenemos. Y qué mejor que verlo aquí en los jóvenes, en ustedes que tienen vigor, fuerza, aliento, ánimo. A nosotros todavía nos queda algo y por eso es que estamos aquí, para servir al Señor. Entonces quiero enumerar 6 aspectos, 6 características que nos van a ayudar a nosotros en la vida para ser ejemplo. No voy a ser tan extenso en cada una de ellas, solamente mencionar las que están aquí escritas, de manera que no nos extendamos tanto en el tiempo. Y la primera característica que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo es que debe ser ejemplo en palabra. ¿Ah? Y aquí no habla de esta palabra. ¿Ya? No habla de esta palabra. En otra ocasión, él le dice que sí debe ser diligente, ¿ah? Y en saber usar bien la palabra. Y ahí se refiere a la Escritura. Aquí en este aspecto habla el apóstol Pablo haciendo referencia no a la palabra de Dios, sino que hace referencia a lo que decimos, a lo que usted habla, a lo que yo hablo. Él era un hombre de influencia, era un hombre que estaba en el pastorado y el apóstol le dice, ten cuidado de lo que hablas. Sé ejemplo en lo que hablas, es decir, que lo que yo digo, alguien el día de mañana lo imite. Y esto no tiene que ver con el tono de voz, no tiene que ver con la dicción, no tiene que ver con la elocuencia, tiene que ver con lo que decimos. Porque lo que decimos, ¿de dónde nace? Nace del corazón. De la abundancia del corazón hablará la boca. Y el joven Timoteo tenía esta particularidad de ser pastor y como pastor debía cuidar su corazón. Entonces, para poder ser ejemplo en la palabra, primero usted y yo debemos aprender a cuidar el corazón. Proverbio dice, guárdate de todas las cosas, principalmente guarda tu corazón porque de él procede la vida. El corazón es muy fácil de dañar. El corazón es muy fácil de influenciar porque engañoso es el corazón, más solamente es Dios quien lo conoce. Entonces, debemos cuidar el corazón para que también cuidemos las palabras que decimos. Amada iglesia, Proverbio dice que en nuestra boca se encuentra la vida y la muerte. Y no para declararla, sino que para influenciar en las personas. Usted si le dice tonto a su hijo va a creer que es tonto. Pero si usted le dice tú eres capaz, el Señor está contigo, Dios te va a fortalecer, te va a dar la inteligencia, ese hijo va a crecer sano. Va a crecer pensando que puede conquistar el mundo con el Señor. No va a sentir temor, no va a sentir frustraciones. Por eso son importantes las palabras que nos dice, la ternura con la cual decimos las palabras. El mismo apóstol Pablo aconseja que nuestras palabras sean sazonadas con sal, palabras llenas de gracia, que provoquen bendición a otros. ¿Qué es lo que está brotando hoy día de mi corazón a través de mis palabras? De mis palabras deben salir consejos sabios. Debe haber sabiduría en mis palabras. Porque un día daremos cuenta de cada palabra que usted y yo hayamos hablado en nuestra vida. Sí, tenga misericordia. Porque un día nos vamos a presentar delante del trono del Señor y vamos a quedar expuestos delante de todo el mundo acerca de aquellas palabras que un día usted y yo dijimos y por qué las dijimos. Entonces debemos tener precaución de las palabras, no hablar palabras groseras. Debemos cuidar nuestro ejemplo, no ofender a la gente con nuestras palabras, que a veces somos tan ligeros, no nos medimos.
Habla, Señor. ¿Ah? Entonces, ¿qué estamos hablando? Seamos cordiales, nuestras palabras manifiestan cordialidad. Buenos días, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. ¿O no? Son cosas básicas. Son cosas simples, son gratuitas. Usted no tiene que pagar para aprender eso. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado usted? Son palabras. Cuando entra a un negocio, buenos días. Palabras de cordialidad. Entonces el apóstol le aconseja a Timoteo, le dice, por favor, cuida tus palabras. Ese ejemplo. Estoy seguro que si usted es ejemplo a través de sus palabras y ejercita estos aspectos de cómo yo hablo, de la forma que yo me dirijo a las personas, alguien lo va a imitar. Oye, el hermano siempre saluda a todos los hermanos. Qué es cordial el hermano, qué es cordial la hermana. No hay palabras ásperas, como aprendíamos un día con los varones, ¿se acuerdan? Los varones. No es áspero con su esposa. Es tierno, es dulce, es amable. Entonces cuidemos, seamos ejemplo en palabras. En esas palabras que provocamos que salgan del corazón. Seamos ejemplo en lo que decimos. A quienes nos rodean siempre escuchen de nosotros palabras de sabiduría y palabras de gracia. Lo segundo tiene que ver con la conducta. Estas no son cosas que yo he descubierto, sino que son cosas que están allí literalmente en la Escritura. Esto quiere decir que debemos ser íntegros en lo que hacemos. Ser ejemplo en nuestra conducta. Que no solamente lo que digamos sea bonito, sino que también nuestras acciones vayan acompañadas de lo que decimos. Eso es fundamental. Eso tiene que ver con una buena y una sana conducta. Yo digo y también hago. No basta solamente con decir que soy agradecido, sino que yo tengo que demostrar que soy agradecido. No basta decir yo te amo, Señor, pero cuando puedo voy. O prefiero otras cosas. Es re fácil decir te amo, Señor, pero a la hora que el Señor nos dice nos juntamos aquí a las 11 de la mañana. Ah, es que tengo mucho frío, mejor me quedo en la casa acostadito. Entonces, la conducta es muy importante. El consejo que Pablo le da a Timoteo, cuida tu conducta, sé ejemplo. Que la gente no tenga nada que decir. Procura presentarte, le dijo, aprobado, como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que sabe usar la palabra de verdad. Pero la conducta, nuestro gesto, nuestra postura, todas esas cosas, es lo que hacemos. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Pero no para los hombres, sino que como para el Señor, dijo. Entonces cuando usted entiende y yo entiendo por su palabra de que debemos ser ejemplo en la conducta, sin duda alguna, entenderemos que debemos honrar primero al Señor y por consecuencia quienes nos rodean van a ser bendecidos y verán algo atractivo en nosotros. Y no tiene que ver con lo que nos ponemos o el perfume que usamos, sino que tiene que ver con nuestras acciones. Cómo usted y yo servimos en la casa de Dios. Cuando armamos y desarmamos. Cuando llegamos y cruzamos esa puerta. Y no cruzamos esa puerta y nos sentamos en cualquier lugar, sino que vamos y saludamos a alguien. Conductas saludables, que cultivan la comunión, cultivan las buenas relaciones. Amados, debemos cuidar las relaciones de la iglesia. Porque la gente nueva se está quedando por las buenas relaciones. Si usted es cordial con aquel que viene, tenga por seguro que ese se va a sentir agradado, ¿no, hermana Angélica? ¿Por qué? Porque ha recibido cariño, preocupación. Ha recibido un mensaje, la conducta es muy importante. Tengamos una buena conducta en la casa de Dios, pero también fuera de la casa de Dios, o mayormente fuera de la casa de Dios. Seamos buenos trabajadores. Buena conducta en el trabajo, buena conducta en el colegio. Sin anotaciones negativas, Christopher. O si en algún momento tuvimos anotaciones negativas,
Bueno, la hoja va a cambiar con lápiz azul, con anotaciones positivas, ¿no, Karen? Oramos al Señor para que eso acontezca. Entonces, conducta, buena conducta. Que al final de año sea premiado porque fue el mejor compañero del año. Porque siempre encontraba una buena postura, que siempre ayudaba a sus compañeros que le costaba. Un buen trabajador, una buena trabajadora. Gente que va a querer trabajar con usted. ¿Se ha encontrado con gente que no le gustaría trabajar con ellos por su conducta? Entonces, el apóstol nos aconseja ser ejemplo en la conducta. Y es así como la gente en nuestro alrededor, donde usted y yo nos desenvolvemos, que verá esa diferencia en nosotros. Seamos íntegros delante de Dios y delante de los creyentes. Miremos el versículo bíblico. Porque el ejemplo aquí principalmente está orientado a ser ejemplo de los creyentes. De los creyentes. Es decir, Pablo, el apóstol, le dice a Timoteo como pastor, cuídate de esto en medio de los creyentes. Porque a veces en medio de los creyentes es donde ellos más necesitan. Necesitan un ejemplo a seguir. Necesitan a alguien que los anime, que los estimule. Entonces, seamos creyentes, seamos ejemplo para los demás creyentes, para nuestros hermanos en la fe. Cuidemos quienes somos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, junto a nuestros amigos. Usted y yo no podemos caer en el mismo funcionamiento de nuestros amigos. Somos diferentes. Tenemos una conducta y no importa que vayan a tocar a cual bar o que vayan a compartir con compañeros de trabajo, no importa, pero usted y yo somos diferentes, nos comportamos diferentes. Tampoco es ser amargado y tampoco callado, somos diferentes. Seamos responsables, seamos puntuales, colaboradores y pacificadores, tengamos buena conducta. Tercero, el amor. Dios es amor y su amor habita en cada uno de nosotros. Y ese amor, amada iglesia, necesita ser expresado. El amor no solamente está aquí dentro, obrando, morando dentro de nuestra vida a través del precioso Espíritu Santo, sino que también la gente debe ver lo amoroso que yo soy, el amor que yo tengo para entregarle a otros. Es muy difícil entregar amor si yo no tengo amor. Recordemos lo que el Señor le dice a sus discípulos, que Él deseaba y Él oraba en Juan 17. Yo deseo que ustedes tengan ese amor de manera que la gente se sienta admirada al verlos. Que por el amor que ustedes se tienen, la gente los admire, la gente los vea, los reconozca. Y eso es lo que hace el apóstol aquí, reconocer a Timoteo por esa forma de servir. Entonces, debemos nosotros de amar a quienes nos rodean, nuestra familia, la familia de la fe. Hay algunos que obviamente cuesta más que amar que otros. Puede suspirar aquí. ¿Ah? A veces cuesta amar más a unos que a otros. Pero el mandato es amarnos los unos con los otros, orar los unos por los otros. Amemos la iglesia que nos congregamos. Amemos el lugar que hemos apartado para congregarnos. Amemos la obra de Dios. Si se puede, amen a sus pastores. Amen a los líderes, a quienes oran por ustedes. A quienes les enseñan, ámenlos. Porque ellos velan por sus almas. Pero principalmente amemos a Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama al Señor primeramente y te darás cuenta que la gente verá ese amor que usted tiene por la obra, por el Señor, y la gente se va a sentir atraída a usted. No olvidemos que el centro del mensaje es ser ejemplos. Seamos ejemplos. No imitemos lo malo, imitemos lo bueno. Oiga, si yo y usted tiene cosas buenas, pero también usted y yo tenemos cosas malas. Pero la gente a veces se queda con las cosas malas. Y es más fácil criticar lo malo que elogiar lo bueno. Entonces, seamos al revés. Porque lo del reino es todo al revés. Mientras el mundo dice cosas malas, nosotros hablemos las cosas buenas.
Qué lindo ministró el coro hoy día. Qué linda la lectura de su palabra. Qué rico verle que nuevamente volvió hermana Bernarda. Entonces esas cosas traen salud, traen sanidad. Es el amor que Dios pone en nuestros corazones. Expresémoslo. Expresemos ese amor. Y amemos a Dios por sobre todas las cosas. El mismo apóstol Pablo dijo que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo que por venir, ni la hambre, ni la desnudez, ni la escasez, nada, nada, absolutamente nada lo iba a separar de ese amor a Dios. Amor por Cristo. Que nada nos separe del amor de Cristo. Seamos ejemplo como fue Jesús. Remontémonos a aquel momento en que Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro. Y la gente lo vio llorar. ¿Cuál fue la expresión de la gente? ¿Cuánto lo amaba? Entonces Jesús era ejemplo en amor. Él era el amor. Cuarto, espíritu. Sé ejemplo en espíritu. Este espíritu no es el Espíritu Santo, porque está con minúscula. ¿Ya? En el escrito original no habla del soplido de Dios. Aquí habla del espíritu con el que hace las cosas. ¿Ah? No habla de que el hombre debe ser lleno de Dios. Habla de la actitud del corazón para hacer lo que hace. Entonces Pablo se preocupaba de todos esos aspectos de Timoteo. No solamente de que la gente lo viera como un ejemplo, sino que se cuidara el corazón. Porque para pastorear gente no necesitamos un corazón adolorido, un corazón amargado. No necesitamos, eso no nos sirve, no nos contribuye. Por eso Pablo le decía, cuida con la actitud, porque estando en una posición de bendición, en una posición de autoridad, probablemente su corazón se iba a ver expuesto a los elogios y poco probablemente el hombre se incline a que la vanagloria aparezca. Es que soy el pastor, podría haber dicho Timoteo. Es que soy el ungido de Dios. Entonces lo llevaba constantemente a revisar cómo hacía, cuál era la intención del por qué hacía las cosas. ¿Cuál es la intención del llamado telefónico? ¿Cuál es la intención de lo que hago, de llegar temprano incluso? ¿Cuál es la intención? Revisemos la intención de nuestro corazón. Y el apóstol Pablo le dice ese ejemplo en espíritu. Revisa tu corazón para que tu corazón no se enorgullezca. Recordemos que Satanás, el diablo, por orgulloso salió del reino de los cielos. Entonces debemos cuidar y revisar nuestro corazón. Que si hacemos lo que hacemos, ¿lo hacemos para que la gente nos vea o lo hacemos para honrar al Señor? ¿Para recibir elogios o por gratitud a Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa es la pregunta hoy día. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Siempre sea para honrar al Señor. Cuidemos el corazón de aquellas cosas que puedan hacer sentir mal a otro. Seamos ejemplo en la humildad, en la sencillez, en la honestidad. Que son partes esenciales y son manifestaciones esenciales del fruto del Espíritu. La bondad, la generosidad, el amor, la humildad, la mansedumbre, templanza, el dominio propio. Que a veces nos gana el viejo hombre o la vieja mujer, nos gana. Y tenemos que luchar constantemente con eso. Pero un día esa lucha acabará y tendremos la victoria. Porque Cristo un día vendrá por nosotros. Entonces, revisemos con regularidad, por favor. Si puede hacerlo todos los días, podemos hacerlo todos los días. Revisemos todos los días nuestro corazón. No demos espacio a la arrogancia, a la altivez, que eso nos va a dañar solamente y nos va a dejar enanos y no vamos a crecer. Pero en cambio, si dejamos la humildad que florezca en nuestra vida y si hacemos las cosas con el espíritu correcto, tenga por seguro que la iglesia va a crecer. El cuerpo de Cristo va a crecer. Se va a fortalecer el cuerpo de Cristo. Se va a desarrollar. Va a tener fuerza, vigor para honrar y glorificar el nombre del Señor. Seamos ejemplo en el espíritu, por favor. Siempre examinemos qué nos mueve a servir a los demás creyentes.
que nuestro amor sea sincero al Señor y también a su obra. Quinto y penúltimo. Aquí nos habla de la fe. Sé ejemplo en la fe. Sé ejemplo en la fe. Y esta fe no tiene relación con lo que dice Hebreos 11. La fe, la certeza, la convicción de aquello que no se ve, de que un día esperamos y vamos a recibir, no tiene que ver con esa fe. Esta está estrechamente relacionada al aspecto que menciona el apóstol Pablo en Gálatas referente al fruto del Espíritu, la fe. Y esta fe tiene relación con la fidelidad. Lo que en otras palabras le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, sé fiel a Dios. Sé ejemplo en la fidelidad. Amados, Dios es fiel. El Señor es fiel con nosotros. Lamentablemente nosotros no somos fieles con Dios. Pero eso no quiere decir que usted y yo no seamos fieles al Señor. Porque a pesar de nuestra infidelidad hacia Él, producto de la naturaleza pecaminosa que habita dentro de nosotros, usted y yo podemos serle fiel a Dios. Podemos serle fiel en nuestra oración. Podemos serle fiel en nuestra lectura diaria. Podemos serle fiel en congregarnos, en entregar nuestras primicias, en entregar nuestros diezmos, fieles al Señor. Y el apóstol le dice, sé ejemplo en la fidelidad. Que la gente cuando te vea siempre participando, orando. Obviamente hay cosas y circunstancias y situaciones en la vida que van a ver que usted y yo no podemos, pero si está dentro de nuestras posibilidades serle fiel a Dios, séale fiel a Dios. Seámosle fiel al Señor. Como alguien puede enfermarse y estar un par de días fuera de la casa de Dios, pero en su casa oraba, buscaba a Dios, estaba ahí en conexión con Dios, no se desconectó nunca de Dios. Y cuando llegó aquí era como que si siempre hubiese estado. Pero a veces pasa con la gente que no le es fiel a Dios en lo secreto. Pasa con estas personas que cuando llegan aquí andan como distraídas, como que no saben, como que no han orado estos últimos días, no han escuchado la voz de Dios en sus casas, en sus corazones. Seámosle fiel a Dios. Entonces a lo mejor te van a dar 10 días de reposo, vas a estar en reposo, pero va a llegar aquí y va a ser como que si no hubiese pasado nada. Porque tiene el mismo gozo, tiene el mismo vigor. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios. Porque en su casa doblaba sus rodillas. Porque en su casa abría la Biblia. Sea fiel cuando vaya de vacaciones, cuando vaya de viaje. Espero que a ustedes que les encanta viajar, muchos de ustedes, lleven sus Biblias. O lleven un devocional diario. Son tan saludables, vaya, cómpreselo en la cruzada. Seamos fieles al Señor. No estoy diciendo que no lo hagan, pero yo espero que eso crezca en nosotros. Que nunca falte nuestra Biblia, en nuestros viajes, en nuestros tiempos de descanso. Que siempre la palabra del Señor sea un refugio para nosotros. Seamos fieles a Dios. La ausencia de fidelidad a Dios es un síntoma de la ausencia del crecimiento del creyente. Dios quiere que seamos fieles en nuestra fe. Por eso es que aconsejó a Timoteo, sé ejemplo de fidelidad a Dios. Cuídate de ti mismo. Que en él la gente pudiera ver esa fe no fingida que vieron en Eunice y en Loida. Dios busca en su pueblo fidelidad. Por eso es que trató tan fuertemente con el pueblo de Israel cada vez que ellos levantaban un becerro de oro, cada vez que adoraban a otros dioses, cada vez que sus corazones se inclinaban, ahí el Señor estaba atento. ¿Para qué? Para corregirlos, para encaminarlos en la ruta correcta. Porque Él buscaba fidelidad. Dios busca fidelidad de su pueblo. Sexto y último, pureza. Ese ejemplo es la pureza. Pablo finaliza este largo listado de requerimientos para ser ejemplos delante de los creyentes, mencionando esta palabra pureza. Amado, y esto iba más allá de un culto ceremonial.
Recordemos que en aquellos tiempos de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, había muchos cultos de purificación, ceremonias de purificación. Quienes eran sacerdotes también pasaban por procesos como esos, por ceremonias de purificación, y en el Nuevo Testamento también encontramos eso, sobre todo con aquellos que eran leprosos. Entonces, aquí el apóstol acentúa la pureza, pero no esa pureza externa, no esa pureza externa, que daba evidencia de una pureza interna, porque al hacer estos actos ceremoniales, ellos declaraban diciendo, ahora estoy puro, sino que tenía que ver precisamente con la pureza de corazón, con la pureza en sus pensamientos. Como si hoy día Dios nos estuviera preguntando, ¿qué estás pensando en este instante? ¿Qué estoy pensando en este instante? ¿Qué pensamiento cruza? ¿Es un pensamiento puro o impuro? Porque quizás usted no puede escuchar a su hermano de al lado, ni yo tampoco puedo escucharlo a usted, pero Dios sí. Incluso Jesús demostró escuchar el pensamiento de algunos religiosos que pensaban que por qué este se junta con pecadores. Porque Jesús escucha el pensamiento de nuestros corazones. Pero está en ese aspecto, debemos ser puros. Entonces esta pureza se va a manifestar en la vida de cada creyente en la medida que desarrollemos los hábitos espirituales. Y cuando usted y yo desarrollemos los hábitos espirituales de buscar a Dios, de orar a Dios, congregarnos, ser parte del cuerpo de Cristo, automáticamente la pureza va a dar fruto. Porque todo lo que se hace aquí dentro tiene frutos. Es manifestado. Lo de adentro, amada iglesia, se va a exteriorizar. Por eso el Señor le dijo en cierta ocasión a los suyos, le dijo, no se olviden que el árbol solamente se conocerá por el fruto. No hay otra manera. Usted el manzano sabe que es manzano porque da manzanas. Entonces el árbol se da fruto. Lo de adentro se exterioriza y todo árbol que está bien en sus raíces, es decir, en su corazón, dará un fruto deseable, un fruto aceptable delante de Dios. Su palabra dice en uno de los evangelios, no recuerdo en cuál en este minuto, pero dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Clase número 2, vida abundante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amados, para mantener la pureza de corazón, necesitamos lavarnos en esto. Santificaos en la verdad, le dijo el Señor a sus discípulos. Mi palabra es la verdad. Esto nos purifica. Esto purifica mis pensamientos. Esto purifica mi corazón. No solamente lo purifica, sino que lo transforma. Y no voy a experimentar jamás esa pureza en mi corazón si no acudo a la Escritura. Porque aquí está lo más puro, lo verdadero, lo que es eterno, lo que no pasa. Porque cielo y tierra van a pasar, pero sus palabras van a permanecer para siempre en nuestros corazones. Entonces llenémonos de esa pureza en nuestros corazones a través de su palabra y seamos transformados para la gloria de Dios con un corazón puro, santo. Recuerde lo que dice su palabra. Sed santo porque yo soy santo. Dios desea pureza en nuestras vidas y seamos ejemplo. Entonces, en estos 6 aspectos que el apóstol Pablo enumera a Timoteo. Este mensaje no solamente para los jóvenes, para que sean ejemplos, sino que para toda la iglesia. En la iglesia que tiene espíritu joven. Entonces, en palabra, en lo que decimos, en nuestra conducta, seamos ejemplo en el amor, en el espíritu con el que hacemos las cosas, en nuestra fidelidad y también en nuestra pureza. Seamos ejemplos, así como lo fue y también el apóstol Pablo para Timoteo. En esta ocasión el apóstol le escribe a una de sus iglesias: imitadme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Esforcémonos por ser ejemplo. Seamos influyentes en las personas que están creciendo. Nos están viendo. Los nuevos nos están viendo y deben imitar lo bueno de nosotros. Que quienes están creciendo en la fe busquen un Timoteo.
busquen un Timoteo y que sus corazones se inspiren a servir. Y mayormente aún, seamos nosotros ese Timoteo para otros. Que yo al mirarles a ustedes sean ejemplo para mí. En su constancia, en su perseverancia, que hay muchos que llevan muchos más años que yo sirviendo al Señor y son un ejemplo para nosotros los jóvenes. Así que tenemos una doble responsabilidad. Yo con humildad aceptar el ejemplo de ustedes y ustedes aceptar el ejemplo de otros. Ese ejemplo. Eso es lo que necesita la iglesia, que seamos ejemplo. Quiero invitarle a que juntos, puestos en pie, le demos gracias al Señor.